Jeremías, el profeta de oración y bendición. Un milagro divino en tiempos de desolación. En el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, la palabra del Señor vino a Jeremías, hijo de Hilquías, el sacerdote que estaba en Anatot, en la tierra de Benjamín. Este joven, llamado por Dios en tiempos de quebranto, se convirtió en la voz de la verdad en una nación destrozada por el pecado y la desobediencia. Su corazón ardía con el fuego divino, mientras el eco de su mensaje resonaba en un pueblo endurecido, que ya no escuchaba las advertencias del Creador. Las calles de Jerusalén, que antes vibraban con el canto de alabanza, ahora eran testigos mudos de la corrupción y la desesperanza. Desde los templos desmantelados, los antiguos himnos se volvían ecos vacíos, un reflejo de la fidelidad olvidada. Jeremías, profeta de oración y bendición, se encontraba solo, abrumado por la desolación que lo rodeaba. Cada día, su clamor se alzaba hacia el cielo, pero las palabras de su boca eran recibidas con burlas y desprecios. Mientras observaba cómo los nobles de Judá se llenaban de orgullo, ignorando las súplicas de un hombre llamado para interceder, la angustia se hacía más profunda en su ser. El viento del exilio comenzaba a soplar, trayendo noticias de la oscuridad que se cernía sobre la ciudad amada. Jeremías sabía que sus palabras de juicio eran la última oportunidad para un pueblo que había roto su pacto con Yahvé. Pero, incluso en medio de su soledad, algo en su corazón le decía que la historia de Judá aún no había terminado. Cuando me busquen de todo corazón, me hallarán, resonaba en su mente como un eco sagrado. En ese momento, una chispa de esperanza iluminó su espíritu mientras sufría por su nación. Su papel como profeta no era solo condenar, sino también ofrecer un camino hacia la redención. Con cada lágrima que caía al suelo, él se convertía en un sacrificio vivo de oración, clamando por el perdón de su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que caía la noche, Jeremías se hallaba en el templo desgastado, sumido en oración ferviente. El cielo desbordaba estrellas, cada una un recordatorio de la grandeza de su Creador. Señor, ¿podrá hallar tu pueblo la salvación en medio de su egoísmo? ¿Podrás cambiar corazones endurecidos? El viento acariciaba su rostro, trayendo consigo un mensaje divino que aún no se había desvelado. La certeza de que su clamor podría ser un milagro palpitaba en su interior. Sin embargo, se ensombrecía ante la duda y el rencor por el rechazo que enfrentaba. ¿Su voz sobreviviría entre los ecos del silencio? Así, Jeremías continuaba, luchando en la batalla espiritual por su nación, sumido en el misterio del propósito divino que aguardaba bajo las sombras del destino. Mientras tanto, en el horizonte, figuras sombrías comenzaban a asomar, presagiando el juicio divino que se avecinaba, y con él, el anhelo de un nuevo comienzo. Mientras la madrugada acercaba su luz tímida a Jerusalén, la figura de Jeremías seguía en el templo, postrada en oración. Su corazón palpitaba con temor y esperanza a un tiempo, sabiendo que el día que se avecinaba traería consigo una definición del destino de su pueblo. ¿Qué más puedo hacer, oh Señor? ¿Cómo sana un corazón quebrantado? Clamaba mientras las lágrimas corrían por su rostro, mojando el polvo del suelo sagrado. De repente, una voz resonó en su interior con un poder inconfundible. Levántate y proclama a este pueblo mis palabras, porque aún tengo un plan para ellos. La voz del Señor no era solo un susurro, era como el rugido de un león, como la tempestad que se levanta en medio del silencio.
Jeremías sintió el ardor del fuego del mensaje divino arder aún más en su pecho. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Convocad a las naciones, y haced que escuchen. Estoy dispuesto a restaurar lo que he quebrantado, pero deben volverse a mí con sinceridad. Con este mandato en su corazón, Jeremías se preparó para enfrentarse a los líderes de Judá, aquellos que habían erigido ídolos en el lugar que debía ser dedicado a la adoración del único Dios verdadero. Al amanecer, Jeremías se dirigió a las puertas del templo. La gente comenzaba a reunirse, y aunque sus rostros reflejaban indiferencia, un eco de expectativa zumbaba en el aire. Jeremías, lleno de la autoridad impartida por Dios, se presentó ante ellos, su voz resonando en el silencio matutino. Pueblo de Judá, escuchad la palabra del Señor. Si regresáis, seréis restaurados. Si volvéis a Él de todo corazón, encontraréis paz incluso en medio del juicio. Los murmullos comenzaron a surgir entre la multitud. Algunos lo miraban con desprecio, pero otros se detenían a considerar sus palabras. El tumulto interno en Jerusalén era palpable. Muchos sabían en el fondo que sus corazones estaban lejos de Dios, y que un cambio era necesario. ¿Por qué continuar en el camino de la destrucción? Seguía proclamando, como un hombre que empujaba contra las corrientes de un torrente. Mientras tanto, desde el exterior, la sombra del rey Joacim se cernía sobre la ciudad. Desesperado por mantener su poder, había pertenecido a la religión superficial y la hipocresía, mientras la esencia de la adoración verdadera se desvanecía. Cuando escuchó las palabras del profeta, su corazón se endureció aún más. ¿Qué sabe este hombre de mi reino? Aún somos fuertes, murmuró en voz baja, ignorando el crujido del juicio que se avecinaba. Pero había un grupo, un remanente que comenzaba a despertar. Se trataba de aquellos que buscaban una verdad más profunda, una conexión con Dios que trasciende las festividades vacías. Tal vez, solo tal vez, pensaba una mujer entre la multitud, podamos hallar gracia si verdaderamente nos volvemos a Él. Los días se sucedieron y las palabras de Jeremías no cesaron en su llamado. Pasó de casa en casa, de corazón a corazón, sembrando semillas de esperanza en un suelo árido y marchito. Si tan solo escucharan, si tan solo cambiaran su juego de adoración por el verdadero arrepentimiento, suspiraba él en oración. Una tarde, mientras estaba solo, se sintió abrumado por la realidad de su misión. Señor, ¿habrá realmente una salida para tu pueblo? Ante esta duda, el cielo se tornó gris, y el eco de palabras antiguas llenó su ser. Nunca me dejaré de compadecer por aquellos que claman en su desolación. Una nueva alianza haré con mi pueblo, un pacto eterno. Así Jeremías comprendió que su vocación, aunque penosa, era parte de un plan muy superior, donde el juicio se entrelazaría con la redención. Un nuevo amanecer estaba en camino, uno que cambiaría la historia no solo de Judá, sino de toda la creación. Todo juicio tiene un propósito, se dio cuenta, y la salvación siempre empieza con un clamor sincero. Con este conocimiento ardiente en su interior, Jeremías se alistó para el día siguiente. Sabía que lo que estaba por venir sería decisivo. En su corazón palpitaba una pregunta que aún no tenía respuesta, una que resonaría a través de las eras. ¿Tendrán fe en la promesa de Dios incluso en medio de la tormenta? En el horizonte, una luz comenzaba a surgir, y con ella, la esperanza de un pueblo clamoroso. Las primeras luces del nuevo día iluminaron las calles de Jerusalén, y la expectación se sentía en el aire como un aroma fresco tras la lluvia. Jeremías, fiel a su llamado, se preparaba para presentarse ante el pueblo una vez más. Su corazón latía con la urgencia de la misión divina, consciente de que las palabras que estaba a punto de pronunciar podían cambiar el destino de su nación. El eco de la voz del Señor aún resonaba en su interior. Levanta la voz como trompeta, y anúnciales sus transgresiones. En el templo, la multitud se acumulaba. Algunos venían a ver el espectáculo, otros impulsados por la curiosidad, y unos pocos, de verdad deseosos de escuchar. Jeremías, sintiendo el peso de las miradas,
se plantó con determinación. Así dice el Señor: si no escuchan a mi profeta, el juicio se acercará como una sombra que cubre la tierra. Su voz, potente y clara, atravesó el murmullo que envolvía al grupo. Los rostros se tornaron serios, algunos comenzaban a temblar, y la inquietud se acentuaba. Jeremías describía con palabras vívidas y cargadas de advertencia las terribles consecuencias de la necedad del pueblo, brillando en la oscuridad de sus corazones. La tierra será destruida, y el pueblo será llevado cautivo si no se arrepienten. La ira del Señor será como un fuego devorador. Sin embargo, en medio del clamor general, había un joven que se mantuvo firme. Su nombre era Baruc, un escriba que había sido tocado por las palabras del profeta. Se acercó tímidamente, sintiéndose abrumado por la responsabilidad que la situación exigía. Jeremías, dijo con voz temblorosa, hay muchos que buscan la reconciliación, pero temen el juicio. ¿Cómo podemos hallar el camino de regreso a Dios? Con una mirada profunda, Jeremías tomó un respiro. La respuesta, Baruc, reside en el arrepentimiento sincero. El Señor desea un corazón quebrantado, no rituales vacíos. Si claman a Él escuchará y tomará en cuenta su dolor y sufrimiento. Las palabras de Jeremías resonaban como un eco en el templo, y una brisa suave pareció pasar por la congregación. Algunos comenzaron a llorar, otros a gemir, y murmullos de esperanza comenzaron a circular. Mientras tanto, el rey Joacim, alertado por los ecos de la disidencia creciente, se llenó de ira. ¿Es este el momento para que un profeta desafíe mi autoridad?, murmuró con desdén al oído de sus ministros. Habré de silenciar a este hombre, aunque tenga que hacer lo que sea necesario. La oscuridad de su corazón estaba en guerra con la luz que comenzaba a surgir entre el pueblo. La tensión era opresiva. El destino de Jerusalén pendía de un hilo. Jeremías, ajeno a las maquinaciones del rey, siguió proclamando con fervor: este es el tiempo de la restauración, pueblo de Judá. Si me buscáis de todo corazón, me hallaréis, dice el Señor. Vuestra tristeza puede convertirse en alegría, y lo que se ha perdido, se restaurará. La multitud respondió con inquietud. Algunos se acercaron a Jeremías, deseosos de escuchar más. Otros comenzaron a retractarse, atemorizados por las repercusiones de caminar un camino diferente. La lucha por el corazón de Judá se intensificaba. En ese momento, una figura anciana emergió de la multitud con lágrimas en los ojos. Profeta, ¿hay alguna esperanza para nosotros? Como si los cielos mismos respondieran, Jeremías pronunció con una voz llena de compasión: la esperanza no ha sido extinguida. Dios sigue haciendo promesas. Su pacto es eterno, y en su gran misericordia, abrirá puertas donde solo hay muros. Un nuevo pacto está por venir, uno que cambiará todo. Sus palabras, cargadas de una revelación divina, hallaron eco en los corazones sedientos de verdad. Y así, las palabras de Jeremías resonaban en el templo como un fuerte clamor. Pero mientras el pueblo comenzaba a sentirse animado, el rey Joacim urdía planes en las tinieblas, buscando someter al profeta y su mensaje. La declaración del rey estaba decidida. Este hombre no habrá de prevalecer, y su mensaje será silenciado. La edificación de la causa de Dios y la insistencia del profeta daban paso al conflicto inevitable entre la luz y la oscuridad. Mientras el día avanzaba y el sol alcanzaba el punto más alto en el cielo, Jeremías sintió el peso del propósito divino en su pecho. Sin embargo, en la profundidad de su ser, una pregunta angustiosa emergía. ¿Por qué es tan difícil para el pueblo abrazar la promesa de Dios, cuando lo que se les ofrece es vida en abundancia? La respuesta aún permanecía oculta, aguardando ser revelada, a medida que la historia de redención se desplegaba en el tiempo. Y así, el clamor de los hombres y la voz de Dios se entrelazaban como un tejido sagrado, llevando al pueblo de Judá a una encrucijada divina. ¿Responderían al llamado de su Creador,
¿O se quedarían atrapados en el laberinto de su propia rebelión? A lo lejos, la sombra de un propósito más grande se cernía, y un nuevo amanecer del pacto parecía ya estar gestándose en la eternidad. Al amanecer del siguiente día, el clamor en Jerusalén había crecido. Un grupo de jóvenes, guiados en su fervor por las palabras del profeta, se congregaba en el templo, buscando la justicia y la verdad. Sus corazones ardían con la necesidad de cambio, un cambio que parecía tan distante, entremezclado con el miedo que el rey Joacim había sembrado. Él dijo que habría un nuevo pacto, murmuró uno de ellos. Pero, ¿a qué precio? Jeremías, encontrándose en medio de esta multitud, percibía el murmullo de la confusión de los corazones. Con su rostro resplandeciente por la luz divina, subió a los escalones del templo, su voz resonando como un eco de la promesa del Altísimo. Escuchad, pueblo de Judá. El Señor aún tiene planes grandes y maravillosos para vosotros. Aunque el juicio está a la puerta, la gracia de Dios puede prevalecer. Arrepentíos y volved a Él, pues su brazo no se ha acortado para salvar. Mientras sus palabras viajaban entre la multitud, un silencio reverente se posó sobre ellos, como si el cielo mismo aguardara la respuesta de aquella generación. Jeremías sintió que la atmósfera se cargaba de una tensión palpable, la clase de tensión que precede a un milagro. Sus ojos recorrieron las caras anhelantes, en busca de fe. Sin embargo, también vio la sombra del desánimo y el temor. Afuera, las puertas del palacio del rey se cerraron con un golpe retumbante. Joacim observaba, no solo a Jeremías, sino a toda la ciudad, convencido de que la voz del profeta creaba un descontento que podría desbordarse de maneras incontrolables. ¿Qué queremos en esta tierra? ¿La obsesión por la profecía o la fuerza de mi autoridad?, pensaba, deliberando con sus consejeros. ¿Es este el tiempo para que un hombre siembre semillas de rebelión? Mientras el rey meditaba en sus planes malévolos, una mujer anciana vestida de luto se acercó a Jeremías. Sus manos temblaban mientras sostenía la tela de su manto. «Profeta», suplicó ella, «mi familia ha sido quebrantada, y nuestra casa se encuentra en ruinas. La esperanza que traes parece inalcanzable. ¿Podrá el Señor restaurar nuestro hogar?» Jeremías, sintiendo su quebranto, se arrodilló y con voz suave respondió: «El Señor promete que en su tiempo, Él restaurará lo que ha sido destruido. Escucha con atención. En un tiempo de aflicción, clama a mí, y yo te responderé. No hay oscuridad que el amor de Dios no pueda iluminar». A lo lejos, se arremolinaban las nubes en el cielo, como si la creación misma respondiera a la súplica del pueblo. Una repentina ráfaga de viento sopló a través del templo, haciendo temblar las antorchas. De repente, un silencio eterno se asentó, y una presencia que no podía ser ignorada llenó el espacio. Jeremías, consciente de la solemnidad del momento, levantó sus manos al cielo y clamó: «Señor de los ejércitos, escucha nuestra oración. Tu pueblo clama a ti, busca tu rostro, y anhela ser guiado por tu luz». Fue en ese instante que una voz resonó, no solo en su mente, sino en el corazón colectivo de la multitud. «En momentos de juicio, recurriré a mi pueblo, y mi palabra no volverá vacía». Un temblor recorrió la tierra, y Jeremías se sintió como si estuviera al borde de una revelación celestial. Era la evidencia de un pacto en marcha, un recordatorio de que la redención siempre es posible. Algo en el espíritu de la multitud cambió. Algunas lágrimas brotaron, pero eran lágrimas de esperanza. «Tomad aliento, Judá», dijo Jeremías con fervor renovado. «La promesa del Señor se aproxima, su salvación es inminente. Habrá un nuevo corazón que se ofrecerá, un nuevo espíritu. Él establecerá su pacto con vosotros de manera que jamás se apartará de vuestros corazones». A medida que él pronunciaba estas palabras, el pueblo comenzó a responder. Un murmullo de fe se despertó, alimentado por la certeza de un cambio venidero. Sin embargo, en las sombras, los hombres de Joacim fruncían el ceño, acechando con astucia a su profeta.
mientras la tensión se mantenía entre la luz y la oscuridad. Había una creciente expectativa, un sentido de que la historia de redención se entrelazaba con cada aliento. Pero uno no podría pasar por alto la pregunta, resonando en el aire como un eco distante. ¿Cómo podría un pueblo tan quebrantado y rebelde hallar la salvación? La trama del pacto estaba tejida en lo eterno, y el tiempo de su cumplimiento se acercaba rápidamente. He aquí, algo nuevo está a punto de brotar, sabía Jeremías, y a medida que alzaba la vista hacia el cielo, comprendió que el desenlace de esta saga estaba en las manos del Creador. ¿Qué milagros de restauración les esperaban en medio de su desesperación? La revelación del plan soberano de Dios palpitaba en el aire, aguardando su glorioso despliegue, y el futuro del pueblo comenzaba a despertar al sonido del pacto divino que se avecinaba. La multitud en el templo empezó a elevar sus voces en un clamor de unidad, creando una atmósfera cargada de devoción. A medida que las palabras de Jeremías resonaban, un espíritu de esperanza comenzó a tejerse en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Las lágrimas de la anciana se convirtieron en un río de fe, mientras los demás se unían en oración unánime. Dios de Israel, ten misericordia de tu pueblo. Gritaban, su clamor elevándose como un incienso agradable ante el Altísimo. Sin embargo, entre la multitud, unas sombras se movían, y los hombres de Joacim se infiltraban lentamente, buscando a Jeremías. Uno de ellos, un anciano de mirada astuta, empezó a entrelazar palabras de desánimo en los oídos de los presentes. ¿Qué es todo esto? ¿Acaso un hombre puede traer la salvación? La muerte es lo que espera a los que se rebelan. Jeremías, al escuchar el susurro de la indecisión, sintió que su corazón se llenaba de compasión, y con renovado fervor, abordó a la multitud. No os dejéis llevar por la voz del temor. Mirad en vuestro interior. ¿No sentís el eco de la promesa? El Señor vuestro Dios, que os hizo salir de Egipto, os guiará de nuevo si le buscáis con sinceridad. Su palabra es la vida. Mientras Jeremías hablaba, la tensión en el aire se intensificaba. Las nubes oscuras en el cielo parecían moverse en respuesta a las palabras del profeta, amenazantes, como si el mismo cielo estuviera al borde de un acontecimiento decisivo. Sin embargo, un sudor frío comenzó a descender de la frente del rey Joacim, quien, desde sus aposentos, escuchaba el murmullo creciente de la multitud. ¿Qué se mueve en el corazón del pueblo? ¿Acaso quieren desafiar mi autoridad? Pensó, con una creciente inquietud. El rey se volvió hacia sus consejeros, ordenándoles preparar a sus hombres. Yo no permitiré que la insurrección crezca. Traed al profeta, y cierra su boca para siempre. Ordenó con voz firme, su desesperación apoderándose de su sabiduría. A medida que se acercaba la noche, el clamor en el templo se tornó en súplica ferviente. Jeremías, sintiendo el peso del momento, alzó sus manos y clamó al cielo. Señor, revela tu gloria. Que este pueblo vea tu luz en medio de la penumbra, y que sus corazones sean transformados. Cobra vida nuestro pacto contigo. En ese instante, una luz brillante descendió, iluminando al profeta y a la congregación. Aquella luz abrumadora pareció disipar las sombras, y en ella, la presencia del Altísimo actuó de manera poderosa. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo susurros de antiguos relatos, símbolos de esperanza y redención. Las visiones de los profetas pasados fluyeron como ríos de promesas, recordando a la multitud que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob jamás había desamparado a su pueblo. Ciertamente el Señor está en este lugar, exclamó un joven lleno de asombro. Su promesa nunca fallará. Las palabras recorrieron la multitud como un fuego que encendía el corazón de cada uno, llevándolos a una sola voz. Sí, ven, oh Señor. Pero en las sombras, los hombres de Joacim, temerosos del poder que estaba surgiendo entre el pueblo, comenzaron a moverse en preparación. La oscuridad no se rendiría sin luchar. Mientras el cielo parecía abrirse en manifestación, Jeremías sintió la carga del pacto sobre su corazón.
Este es el momento crucial, pensó. La salvación de Judá cuelga de la decisión de su pueblo. Luego, una voz resonante, profunda y poderosa, emergió de la luz que envolvía al profeta. He aquí, algo grande está por suceder. Un nuevo pacto en mi sangre será establecido, un pacto eterno, que transformaré corazones y traeré esperanza a un pueblo quebrantado. Jeremías cayó de rodillas. El temblor de la revelación le sacudía los huesos. ¿Qué, oh Señor, será esta nueva señal? ¿Cómo se cumplirán tus promesas? La atmósfera se tornó densa, mientras un susurro se deslizaba en la brisa. La respuesta vendrá a través del sacrificio y el amor. Lo que ha sido sembrado en desolación florecerá en gloria. Prepárate, porque el tiempo está cerca. Así, el pueblo de Judá permanecía en una encrucijada, con el eco de la promesa resonando en sus corazones. La cercanía de lo que Dios había destinado para ellos estaba palpándole a la puerta. ¿Podrían ellos responder a la voz del Altísimo y aceptar el nuevo pacto, o caerían en la trampa de la desesperación y la rebelión? Un silencio llenó el templo, y en el corazón de Jeremías, la expectativa palpitaba con una renovada intensidad. La historia de su pueblo estaba a punto de cambiar, y los cielos esperaban la respuesta de Judá. ¿Sería esta la génesis de algo transformador? El plan soberano de Dios estaba en movimiento, aguardando su glorioso desenlace. La noche avanzaba, y el templo parecía vibrar con la energía de la fe renovada. Las voces de los que clamaban se entrelazaban en un crescendo, como olas que abrazan la costa, traídas por el viento que había soplado del corazón de Dios. Jeremías, de pie en medio de esa congregación, sintió el peso de la promesa y la urgencia del momento fluyendo a través de sus venas. La luz celestial que los rodeaba comenzó a palpitar con un ritmo divino, y en ese sagrado resplandor, él vio visiones de un futuro que aguardaba, escondido en el misterio de la voluntad de Dios. El profeta levantó su voz con ardor. Escuchad, oh casa de Israel. El Señor ha prometido restaurar lo quebrantado y sanar lo herido. No temáis, porque el sacrificio que ha de venir llevará vuestros pecados. Mientras su voz resonaba, un murmullo de inquietud emergió de la parte trasera del templo. Allí, un grupo pequeño pero decidido de los hombres de Joatim empezaba a murmurar entre ellos. ¿Qué milagro es este? ¿Puede un solo hombre, un profeta en medio de un pueblo consumido, erigir una nueva esperanza? Su desdén se reflejaba en sus rostros sombríos. El anciano de mirada astuta, que había sembrado la semilla de la duda horas antes, movió su mano con desdén. No hay salvación en la fraqueza de la carne. Lo que necesitamos es fuerza, no oraciones vacías. Su comentario provocó risas y ecos de desdén entre sus seguidores, quienes miraban hacia Jeremías con expresión de burla. Pero Jeremías, amparado en la luz divina, no se dejó abatir por el escepticismo. ¿Dónde encontraréis la fuerza verdadera, sino en el Dios que sostiene los cielos? Regocijémonos en su gloria. El tiempo de lo imposible ha llegado, y la fe es el puente hacia lo que el hombre no puede alcanzar por sí mismo. En ese preciso instante, un temblor recorrió el templo, las lámparas temblaron, y el eco de un trueno resonó a lo lejos. La multitud, sintiendo la presencia del Altísimo, se unió en una nueva súplica. Dios de Provenza, trae respuestas. Fortalece nuestro espíritu. El viento comenzó a soplar de nuevo, trayendo consigo murmullos de antiguos pactos y promesas. La voz de Dios se hizo oír una vez más en el corazón de Jeremías. Los días oscuros no prevalecerán sobre la luz que ha de surgir. He aquí, un nuevo pacto se manifestará, uno que no se puede romper. Mientras Jeremías intentaba descifrar el significado de aquellas palabras, una figura se asomó desde el umbral del templo. Era un mensajero de Joacim, audaz y presuroso. Con un gesto que contenía autoridad, se dirigió a la asamblea, clamando con voz atronadora. Silencio. Este hombre es un traidor que busca desestabilizar la nación. ¿Qué promete su Dios? Masacres y ruinas. Pero la multitud, impulsada por la fe,
comenzó a gritar con más fuerza. No temeremos, el Señor es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza. Las sombras a las puertas del templo comenzaron a avanzar, pero la luz en el corazón de Jeremías se convirtió en un faro de coraje. Lo que viene, pronunció con firmeza, será una señal para todos. La salvación no vendrá de las fuerzas humanas, sino de un Redentor enviado para restaurar y sanar. En ese momento, el anciano que había sembrado el desánimo sintió la presión del pueblo levantándose contra él. La atmósfera se cargó de tensión, y los hombres de Joacim, atónitos ante la fe ferviente de la multitud, comenzaron a retroceder. La fe estaba ganando. Sin embargo, en el corazón del templo los cielos comenzaron a abrirse de nuevo, y la voz resonó con gran autoridad. He aquí, la salvación está viniendo y no tardará. Preparad vuestros corazones, pues la señal del nuevo pacto está a la vista. Jeremías tembló al escuchar la inclusión de un sacrificio redentor. Las palabras vibraban con la certeza de un gran destino, uno que estaba a punto de entrelazarse con la historia de Judá. Con el rostro iluminado por la luz divina, Jeremías cayó de rodillas considerando la inmensidad del plan de Dios. La revelación era clara, un sacrificio sería necesario, y un camino sería abierto, pero el sacrificio requeriría un amado. La incertidumbre se cernía sobre el pueblo, y con la fuerza de la revelación brotando de su corazón, Jeremías levantó la voz clara. Lo que está por venir cambiará el curso de nuestra historia. Resistid, y la obra del Altísimo será revelada. Y así, el pueblo aguardaba, vibrando entre la esperanza renovadora y la amenaza del antagonismo. Un nuevo capítulo estaba por abrirse en la historia de Judá, y el camino hacia la redención se dibujaba en el aire, cargado de lo sobrenatural. El soberano propósito de Dios continuaría su camino, esperando ser abrazado por el pueblo en fe, mientras el eco de su palabra resonaba en cada rincón de sus corazones. ¿Cómo responderían ante el inminente desafío y la gloriosa promesa de lo que estaba por venir? Jeremías se mantuvo en la posición de oración, sintiendo el calor de la luz divina llenando su ser, mientras los murmullos del pueblo se entrelazaban con sus súplicas. La incertidumbre que flotaba en el aire era palpable. La defensa del anciano de Joacim había encendido la chispa del temor entre algunos, aunque otros ardían en fervor. Una lucha espiritual comenzaba a manifestarse visiblemente, y la atmósfera se tornó densa con la expectativa de lo que el Señor podría hacer. «Hermanos míos», clamó Jeremías, levantando su voz con la fuerza de un león, ¿no veis que nuestro clamor ha llegado a los cielos? El Altísimo está entre nosotros, y su poder no se amedrenta ante la sombra del enemigo. Las fuerzas que se levantan pueden parecer grandes, pero con cada grito de fe, derribamos fortalezas. De repente, la luz en el templo se intensificó, y una calma milagrosa envolvió a la congregación. El viento que antes se deslizaba con rabia ahora danzaba suavemente, trayendo consigo palabras antiguas, ecos de promesas que parecían surgir de las piedras del templo mismo. El cielo se tornó azul profundo, y un destello de esperanza emergió. Así dice el Señor. Resonó la voz dentro de Jeremías, llenando su espíritu con certezas divinas. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No será como el pacto que hice con sus padres, en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Este pacto será grabado en sus corazones. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 31, 33. Las recompensas de Dios se manifestaron en su pueblo, y la esperanza renovada sembró valentía en los corazones temerosos. La promesa de un nuevo pacto resonaba en cada rostro iluminado por la fe, y el clamor de «Amén» se elevó entre ellos como un canto de unidad. El anciano, viendo la transformación en la multitud, sintió que sus pensamientos se agitaban. ¿Acaso no veis que esta esperanza es una ilusión? Gritó con desesperación. No hay nada sino dolor en el futuro, y el pueblo debe estar preparado para lo que viene. Jeremías, sintiendo la oposición, enfocó su mirada hacia el anciano con compasión.
El dolor puede persistir por la noche, pero la alegría viene con la mañana, declaró. El Señor no abandona a su pueblo. Él tiene un propósito en nuestras pruebas, y su mano está cerca de aquellos que claman a Él. Las palabras de Jeremías calaron profundo, y un hervor de convicción se adueñó del pueblo, reemplazando el miedo con anhelo. La luz que brillaba sobre él parecía aumentar, pues el ángel del Señor descendió, sus alas resplandecientes como el oro, añadiendo su presencia a la reunión espiritual. «Es hora de que salgamos de la oscuridad», dijo el ángel, su voz clara como el cristal. «En los días que vienen, la esperanza no solo pasará entre ustedes, sino que se manifestará en un Salvador, en un siervo que llevará sus iniquidades. Seguid adelante con valentía». Con esos pronunciamientos, el pueblo se unió en oración ferviente, proclamando la inminente llegada del Redentor. Pero mientras la fe se expandía, también lo hacía la sombra de la adversidad. En las puertas del templo, el grupo de Joacim, enfurecido y decidido, murmuraba en complicidad. La adoración a Dios resonaba en un lado, mientras que el resentimiento palpitaba del otro. «Debemos actuar», se susurró el anciano. «No podemos permitir que la fe de esta multitud se convierta en una revuelta contra nuestra autoridad. La paz de Judá está en juego. Necesitamos un plan que desbarate esta locura». Con el corazón agitado, Jeremías, sintiendo el pulso del enemigo a sus puertas, levantó su mirada. «¿Cuán cerca está la salvación, Señor?», suplicó en su espíritu. La respuesta, cargada de profundo significado, no tardó en llegar a su oído inquieto. «Prepárate, aún hay más que se revelará». Con esta revelación el profeta se preparó para enfrentar el creciente conflicto, consciente de que el camino de Dios estaba trazado no solo para su pueblo, sino para la historia misma. La entrega de un sacrificio, el sacrificio del amado, ya estaba en el horizonte, y el pueblo enfrentaría las adversidades que su fe les traería. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué tan amplia sería la obra del Altísimo y cómo los hombres responderían a su corazón? Mientras la noche se profundizaba, la historia de Judá estaba a punto de cambiar para siempre, y la pregunta de la salvación comenzaba a cobrar vida entre ellos. Mientras la adoración reverberaba en el templo, el pueblo se encontraba sumido en un mar de fe. Sin embargo, el anciano de Joacim, oculto en la penumbra, tramaba en su mente un plan oscuro. Con el corazón endurecido y la mirada fija en la multitud, susurró a sus seguidores: «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Las palabras de Jeremías son un veneno que debe ser erradicado antes de que corra entre el pueblo. La estabilidad de Judá depende de nosotros». A medida que la presión crecía, desbordando el templo hacia las calles de Jerusalén, un profundo anhelo palpitaba en los corazones de aquellos que deseaban escuchar las promesas de Dios. Jeremías, sintiéndose llamado a ser la voz de esa esperanza, se dirigió de nuevo a la multitud con una pasión renovada. «Escuchad, pueblo de Dios», exclamó. «Se aproxima un tiempo de cosecha, un tiempo en que las lágrimas serán transformadas en risas. El Señor ha prometido que restaurará nuestra nación. No temáis, porque Él mismo será nuestra defensa». La contundencia de sus palabras provocó murmullos entre los asistentes, y varios levantaron sus manos al cielo, invitando al Santo a obrar en sus vidas. Sin embargo, la sombra del anciano aún caía sobre ellos. «¿Qué haréis cuando el viento de la adversidad sople con fuerza?». Desde la oscuridad retumbaba su voz cínica. «Las promesas son solo palabras vacías sin acciones que las respalden. Las palabras de un hombre son frágiles, pero los decretos del Señor permanecen firmes», replicó Jeremías con decisión, sintiendo que su corazón ardía. «El mismo Dios que sacó a nuestros antepasados de Egipto nos sacará de esta desolación. Pongamos nuestra confianza en Él». El pueblo se llenó de fervor al unísono, y algunos comenzaron a profetizar, mientras otros lloraban por la libertad. Las murmuraciones del anciano se hacían cada vez más débiles frente al clamor de confianza en el Dios de sus padres. No obstante, el anciano, viendo cómo se deslindaba su control, gritó nuevamente como un trueno: «Silencio.
Vuestra adoración solo traerá venganza sobre vosotros. Su advertencia resonó, y algunos en la multitud vacilaron momentáneamente ante su voz temerosa. Jeremías, sintiendo la opresión, buscó en su espíritu la dirección del Altísimo. «¿Qué harás, Señor, ante la rebeldía de quienes buscan desviar nuestro propósito?», clamó con urgencia. En respuesta, la calma del espíritu envolvió el lugar, y una nueva revelación surgió en su corazón. «Es el tiempo de mostrarles un signo, un portador de la nueva esperanza». Alzó la vista al cielo y, con firmeza, dijo: «El Señor ha designado ya un nuevo camino, un camino que involucra el sacrificio de un siervo, cuyo nombre será conocido en toda la tierra. A través de él, veremos nuestras vidas transformadas y la luz brillar aún en las tinieblas más densas». Los murmullos de la multitud se transformaron en asombro. Un silencio reverente les envolvió al escuchar una declaración que iba más allá de su entendimiento. Los corazones de muchos fueron tocados y esperanzados ante la mención del Redentor prometido. ¿No lo veis? Él vendrá. El Mesías está en el horizonte de nuestras esperanzas. No temáis a aquellos que amenazan, porque el mismo Dios que nos ha traído hasta aquí no nos dejará ahora. Preparad los caminos del Señor. Mientras las palabras de Jeremías resonaban, el anciano se debatía entre su ira y el creciente temor a la autoridad divina que sentía en la atmósfera. Una lucha interna se desataba en su corazón, y los secretos que había guardado comenzaban a escurrirse entre él y sus cómplices. Justo cuando el ambiente se llenaba de fervor y expectación, un estruendo reverberó en las puertas del templo. «¿Qué es esto?», exclamó el anciano. Jeremías sintió el temblor en sus pies, y supo que la confrontación estaba cerca, el comienzo de una prueba que definiría el futuro de Judá. La oscuridad de la noche parecía haber cobrado vida, y la presencia de Dios se hacía palpable entre ellos. «El tiempo de la revelación se acerca», escuchó Jeremías en su espíritu, «y aquellos que se oponen verán el despliegue de mi gloria. Prepárense para lo que está por venir». Un profundo silencio se apoderó del templo, mientras todos esperaban la manifestación divina que podría cambiar el rumbo de su historia. Las palabras finales de Jeremías resonaron en el aire. El propósito divino ha comenzado, una nueva era está a punto de surgir, y tú, oh pueblo, serás testigo de mi obra. La luz de la verdad brilló intensamente en medio de la incertidumbre. ¿Qué camino tomarían los que se aferraban a la oscuridad? La intriga y la esperanza coexistían en un delicado equilibrio, mientras el pueblo, cada vez más ansioso, esperaba la manifestación de lo divino. Mientras el silencio del templo se hacía más denso, un estruendo súbito y poderoso sacudió el aire, como el soplo de un viento divino. La multitud, paralizada por el asombro y el temor, dirigió sus miradas hacia las puertas del templo. Sus corazones latían con fuerza, mientras una sombra de inquietud se cernía sobre ellos. El anciano de Joacim, dividido entre su arrogancia y el yugo de la angustia, presenció el frágil esplendor de su control desvanecerse. Un susurro quebrantó el silencio, resonando como un eco sagrado en su corazón. «¿Qué has hecho? ¿Qué buscan de ti los cielos?». Jeremías, con los ojos levantados hacia la fuente de toda luz, sintió en su ser que la manifestación de lo sobrenatural estaba a punto de desbordarse. «Prepárense. La gloria de Dios se aproxima». El fervor se avivó en sus palabras, las cuales retumbaron en cada rincón del templo. De repente, las puertas se abrieron violentamente y una intensa luz bañó el lugar, iluminando la tristeza de la noche con un fulgor esplendoroso. A través de la abertura, un mensajero iluminado de Dios apareció. Sus vestiduras brillaban como el oro, y su rostro ardía de luz. La multitud cayó de rodillas, la humildad de su corazón abrumada por la presencia divina. «He sido enviado para anunciar la llegada de la promesa», proclamó el ángel, su voz resonando como un trueno suave. «El tiempo ha llegado en que el Señor tomará venganza sobre sus enemigos y redimirá a su pueblo. No temáis, porque la esperanza no ha sido arrancada de este lugar». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de los congregados.
Un torrente de gratitud y adoración fluyó, mientras cada rincón del templo se llenaba de un clamor profundo. La voz del ángel continuó: La ciudad será restaurada y vuestras cadenas deshechas. El Mesías, el Hijo del Hombre, nacerá de una virgen en Belén. A través de él, seréis restaurados. Jeremías, sobrecogido de revelación y esplendor, se acercó, su cuerpo temblando de anticipación. ¿Cómo podrá ser esto, oh mensajero de luz? ¿Cómo sucederá la restauración en medio de tan grande aflicción? Las promesas del Señor son eternas, respondió el ángel con gracia. Él ha escuchado el clamor de su pueblo y ha contemplado la angustia de sus corazones. Su misericordia se levantará como la aurora en medio de la noche. Cada palabra que ha hablado se cumplirá, y no quedará duda en la tierra de su fidelidad. El anciano, sintiendo la presión del aliento divino, buscó entre la multitud a sus seguidores, pero ya no había rastro de su confianza en su causa. Ellos, ahora impregnados de esperanza, se unían en oraciones fervientes, buscando al Dios que había prometido su salvación. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, una profunda convicción emergía entre el pueblo. No caeremos en la desesperación. Sobre nosotros se posa la mirada del Altísimo, exclamó Jeremías con una voz firme, como un faro en medio de la tormenta. El ángel, viendo la transformación en los corazones, se volvió hacia Jeremías y profetizó: Tú serás un portavoz de la voz que clama en el desierto, y te he elegido para que prepares el camino del Señor. La obra del Redentor comenzará a través de tus palabras y acciones. Jeremías, sintiendo la unción del cielo descender sobre él, se postró de rodillas. De su corazón brotaron estos pensamientos: Así como se han cumplido las promesas del pasado, daré testimonio de lo que se avecina. Estaré preparado para ser un instrumento en sus manos. El cielo parecía abrirse. Una luz más brillante que nunca abarcó el templo, y un murmullo celestial llenó el aire. Las cadenas de la duda y la desesperanza comenzaron a romperse, y el pueblo, guiado por el Espíritu, se levantó en una adoración exuberante. Alabad al Señor, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Resonaron gritos de júbilo. Mientras el tiempo se detenía en ese momento sagrado, las palabras de Jeremías volvieron a resonar. La hora ha llegado para que las promesas se manifiesten. Abrid vuestros corazones, porque lo que Dios ha prometido está a un paso de revelarse en plenitud. Lo que no sabemos aún, oh pueblo, es que hay más por venir. Aquellos que han sido llamados al sufrimiento, verán pronto el esplendor del sacrificio de aquel a quien esperamos. Y así, en medio de la luz y la incertidumbre, la historia de Judá se encontraba en un precipicio de cambio, esperando que la mano divina armara el siguiente cuadro de salvación. A medida que el eco de la proclamación del ángel reverberaba en las paredes del templo, la multitud se sumía en una mezcla de asombro y expectativa. Las lágrimas de gozo brotaban de los rostros, y la esperanza, antes opacada por la oscuridad, comenzaba a brillar con fuerza renovada. Jeremías, levantándose, sintió el peso del mensaje divino en su pecho, como un fuego que ardía intensamente. Había recibido una revelación que cambiaría no solo su destino, sino también el de toda la nación. Él vendrá, repitió. El Mesías llegará para traernos redención y restauración. Su voz resonó entre la multitud, cada palabra impregnada con la convicción de los cielos. La congregación rompió en un clamor unificado de adoración, resonando por las calles de Jerusalén. Sin embargo, en el trasfondo de esa luz resplandeciente, la sombra del rey Joacim se cernía como una nube amenazante. Su corazón, endurecido y renuente, palpitaba con ira ante la celebración de su pueblo. ¿Cómo es posible que un hombre común pueda encender este fervor tan rápidamente?, pensó, sintiendo que su dominio se desmoronaba ante sus propios ojos. Los consejeros del rey, igualmente alarmados, se acercaron a él. Majestad, este hombre se ha convertido en un héroe entre la gente. Su voz ha echado raíces en sus corazones, y si no actuamos pronto, podríamos perder el control sobre Jerusalén.
le advirtieron. Boquiabierto por la intensidad del fenómeno que se estaba desarrollando, Joacim finalmente murmuró: «Debemos traer a Jeremías ante mí. Solo silenciando al profeta podremos restaurar la paz y la orden en esta ciudad». Mientras tanto, Jeremías, sintiendo la oleada de adoración, miró al cielo. «Señor», oró en su interior, «dame fortaleza ante la adversidad. Que tu mensaje de redención prevalezca sobre cualquier oscuridad que se avecine». Cada día, su vida se convertía en un testimonio de fe en medio de la tormenta, y algo en su interior le decía que nuevos desafíos estaban por llegar. De repente, el ángel del Señor volvió a dirigirse a él, su voz resonando con una autoridad divina. «Jeremías, no temas. La obra que estoy realizando es irrevocable. Tu valentía y dedicación llevarán a muchos al arrepentimiento y la restauración. La luz que tú proclamas se esparcirá y ofrecerá consuelo a los corazones afligidos». Con ese aliento en su alma, Jeremías poseía una nueva convicción. Sabía que su misión no solo era advertir, sino también proporcionar la esperanza de un futuro que Dios mismo había tejido en la historia del pueblo. «Nadie puede detener el propósito de Dios», proclamó. «Porque aunque parezca difícil, un nuevo amanecer se está gestando entre nosotros». En ese instante, el grupo de hombres enviados por Joacim atravesó las puertas del templo con determinación. «Jeremías», ordenaron con voces desafiantes, «estás acusado de incitar al pueblo a rebelarse. Ven con nosotros a enfrentar al rey». La multitud se detuvo, y un profundo silencio llenó el aire. Todos los ojos estaban fijos en el profeta, expectantes y temerosos. Con la mirada fija, Jeremías sintió el peso del miedo, pero también la poderosa presencia de Dios. «No puedo callar lo que se me ha mandado. Así como el río fluye a través de las montañas, así fluirá la verdad del Señor incluso en medio del desafío», declaró, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Al ver la entereza de Jeremías, la multitud comenzó a murmurar en apoyo: «No lo llevéis, que su voz es nuestra esperanza». Aunque el miedo y la incertidumbre estaban presentes, el pueblo sabía, en lo más profundo de su ser, que la respuesta a su clamor estaba a las puertas. Jeremías, sintiendo la creciente presión, alzó la vista hacia el ángel glorioso que aún permanecía en el templo. «Así dice el Señor», clamó, «no temáis al rey Joacim. La verdad de Dios permanecerá para siempre, y su salvación se manifestará en sus días. El juicio es un preámbulo a la redención». Estas palabras resonaron con fuerza, como un tambor que marcaba el tiempo de una victoria inminente. Pero el anciano de Joacim, movido por la rabia y el temor de perder su influencia, gritó: «Llévalo, tráelo ante el rey. Su voz debe ser silenciada antes de que el pueblo se sienta alentado a rebelarse». Antes de que la multitud pudiera reaccionar, los hombres del rey avanzaron para apresar a Jeremías. Pero él se mantuvo firme como una roca, lleno de la certeza de que su misión seguía viva, aún en el umbral de la muerte. «Si caigo hoy», pronunció, «la palabra de Dios no será detenida, y lo que está por venir, la promesa de un nuevo pacto, será un testimonio que resonará por generaciones. Un sacrificio será hecho, un propósito grande en medio de nuestra dificultad». Los hombres, tomados por el fervor del momento, vacilaron. La multitud, revitalizada, comenzó a clamar con voces elevadas, pidiendo la intervención divina. «Salva a tu profeta, oh Señor. Haz que tu gloria descienda y abrace a tu siervo». Mientras el caos comenzó a recorrer el templo, Jeremías respiró profundamente, sintiendo el impulso del poder de Dios inundar su ser. Aunque su futuro inmediato parecía incierto, había un sentido de destino en su corazón. La historia de redención continuaba su marcha, y el día de la salvación estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras las luces del templo brillaban intensamente, una pregunta se repetía en su alma y en la de la multitud: ¿qué grandes planes tiene Dios para nosotros en este evento decisivo? La sombra y la luz convergían, y el desenlace de aquel conflicto se estaba tejiendo en los cielos. En medio de todo esto,
Jeremías estaba a punto de descubrir que el camino hacia la redención sería más glorioso de lo que jamás había imaginado.